Bueno, a continuación vamos a hablar sobre un rediseño de la vía en el cual va a ser entrada Misión de Occidentes hasta el Redondel del Oso. Los integrantes de este grupo son Anderson Vega, Víctor Torres y mi persona Yadira. Como primer punto tenemos el iris en el cual vamos a hablar resumen ejecutivo, diseño geométrico vertical, diseño geométrico transversal, movimiento de suelos y planos. Resumen ejecutivo. En esta parte, el proyecto busca solucionar problemas de deslizamiento geométrico deficientes y de tránsito pesado minero. Su objetivo es mejorar la seguridad vial, reducir tiempos de viaje y adaptar la carretera a la topografía montañosa siguiendo las normativas MOB 2003 y ASHTO. Como segundo punto tenemos el diseño geométrico vertical. Aquí vamos a hablar sobre los parámetros de diseño. La vía fue clasificada como una carretera colectora clase 3 con velocidades de diseño de 40 km por hora. Se define parámetros como radio mínimo, pendiente, peralte y dimensiones de calzado para garantizar la estabilidad y seguridad. Otro punto importante son las generalidades. En esta parte, el alineamiento vertical presenta el perfil longitudinal de la carretera y debe coordinarse con el alineamiento horizontal. El diseño considera la topografía montañosa y busca evadir cambios bruscos para brindar comodidad y seguridad. También vamos a hablar sobre la topografía del terreno. En esta parte el terreno presenta fuertes variaciones de elevación, por lo que requieren cortes y rellenos importantes. Además, los vehículos pesados disminuyen su velocidad afectando la circulación vial. También vamos a hablar sobre las tangentes verticales. Las tangentes verticales son tramos con pendientes constantes que conectan curvas verticales. La pendiente se calcula mediante la relación entre la diferencia de altura y la distancia horizontal, como se observa en la siguiente imagen. También vamos a hablar sobre la pendiente longitudinal. La pendiente longitudinal representa la inclinación de la vía. En subidas reduce la velocidad de vehículos pesados, que en bajadas puede aumentar el riesgo de sobrecalentamiento de frenos. Se adapta a una pendiente máxima del 8%. En el siguiente punto vamos a hablar sobre la longitud de la pendiente. La normativa establece que la longitud mínimas y máximas de la pendiente según la velocidad de diseño. También limita la pérdida de velocidad de vehículos pesados para mantener la seguridad y comodidad. Como tenemos una longitud de tangencia vertical a distancia de 7 segundos mayor a 40 km por hora y la longitud mínima de menor de 10 segundos mayores a 40 km por hora. La longitud máxima de la pendiente es de 500 metros y el límite para evitar la pérdida mayor es de 40 km por hora. En otro punto importante vamos a hablar sobre la visibilidad en curvas verticales. Las curvas verticales pueden garantizar una adecuada distancia de parada. Se calculan longitudes mínimas de curva utilizando la distancia de pendientes y criterios de velocidad establecidos por la norma. Otro punto importante son las alturas de diseño según el ASHTO. Se considera una altura al ojo del conductor de 1,08 metros y una altura del objeto de 0,60 metros. De acuerdo con ASHTO, estos valores permiten asegurar una correcta línea de visión. Otro punto importante es la velocidad de curvas horizontales. En las curvas horizontales, elementos como taludes, muros o vegetación pueden bloquear la visión del conductor. Por ello, se debe mantener una zona libre de obstáculos en la parte inferior de la curva. La distancia lateral mínima depende del radio de la curva y la velocidad de diseño de la vía. En la tabla y fórmulas permiten calcular el espacio necesario para una circulación segura. En este proyecto se determinó una separación de aproximadamente 3 metros libres de los obstáculos. Como siguiente punto tenemos la distancia de visibilidad de parada. La distancia de visibilidad de parada en el espacio necesario para que un conductor observe un obstáculo y detenga su vehículo con seguridad. Este compuesto está compuesto por la distancia de percepción y reacción, además de la distancia de frenado. Estos parámetros garantizan la seguridad y comodidad al conducir tu vehículo. En sí, este proyecto consideraba una velocidad de diseño de 40 km por hora debido a la topografía montañosa. Con eso se obtuvo una distancia mínima de 50 metros en un terreno uniforme y 43 metros en pendientes. Como siguiente punto tenemos la distancia de visibilidad de adelantamiento. Aquí vamos a hablar sobre que el espacio necesario para rebasar un vehículo de manera segura sin riesgo de colisión. Esta maniobra considera el tiempo de reacción, el recorrido del carril contrario y la distancia de tiempo de seguridad. Su cálculo depende de la velocidad de ambos vehículos y de las condiciones de la vía. Las tablas normativas establecen las distancias mínimas de acuerdo a la velocidad de diseño. Para este proyecto se determinó una distancia mínima de adelantamiento de 140 metros. Como siguiente punto tenemos el perfil de superficie en 3D. El perfil de superficie en civil 3D representa las variaciones de altura del terreno natural a lo largo de la carrera. Este perfil sirve como base para diseñar el alineamiento vertical de la vía. También permite identificar las zonas donde se requiere cortes y rellenos durante la construcción. Como siguiente punto tenemos la configuración de pendientes verticales.
En ese proyecto se calcularon pendientes de 6,30%, 8,48% y 6,17%, 5,20% para diferentes tramos de la vía. Todas estas variaciones se encuentran dentro del rango permitido por la normativa para el terreno montañoso. La tabla técnica muestra los datos como elevaciones, cambios de pendientes y el tipo de curvas verticales. Otro punto importante es la distancia de parada en pendiente. La distancia de parada en pendiente considera el tiempo de reacción y la distancia de frenado del vehículo. Para un vehículo por una velocidad de 40 km por hora se obtuvo una distancia de percepción de 27,8 metros. Además, la distancia de frenado se calculó aproximadamente en 18,4 metros. La suma de estas variables dio una distancia cercana de 46 metros. Finalmente, se optó por una distancia de diseño de 50 metros para cumplir con la normativa de seguridad. Otro punto importante son las curvas verticales. Las curvas verticales permiten unir dos pendientes diferentes mediante una transición suave y segura. Su función principal es mejorar la comodidad y garantizar la suficiencia de visibilidad de conductores. En este diseño se utilizaron valores de K de 4 para curvas convexas y de 30 para curvas cóncavas. Estos parámetros fueron definidos de acuerdo con la velocidad de diseño y las normativas vigentes. Otro punto importante es la coordinación planimétrica. En esta parte vamos a hablar sobre la coordinación planimétrica entre alineamientos horizontal y vertical de la carretera. La tabla horizontal muestra curvas rectas con sus perspectivas PK iniciales y finales. Por otro lado, la tabla vertical presenta pendientes de elevaciones y radios de curva. Las pendientes del proyecto varían entre el 11% y 10% según la topografía del terreno. Otro punto importante es el diseño vertical, el diseño del perfil vertical. En sí, el perfil vertical fue diseñado considerando las condiciones de la carretera montañosa clase 3. Se establecen pendientes de entre el 4% y el 9%, adecuadas para este tipo de terreno. Además, se define curvas verticales convexas y cóncavas utilizando parámetros de normativas. El diseño considera radios mínimos de 400 metros para garantizar la seguridad y fluidez del vehicular. Otro punto importante son las conclusiones y recomendaciones. Aquí se define una pendiente máxima del 8% en 500 metros, distancias de parada de 50 metros planos y 43 metros, pendientes de visibilidad de adelantamiento y 140 metros. Se fija valores de K igual a 4 en curvas convexas y K igual a 30 en cóncavo. Se incluyen transiciones suaves entre pendientes y el diseño cumple con las normas NOP 2003 y la H 2011 de la seguridad y comodidad. En recomendaciones, revisar los bordes de la vía para quitar obstáculos que reduzcan la velocidad y en descensos pronunciados usar la distancia de parada mayores a las mínimas y que aumentan la distancia de frenado. Diseño geométrico transversal. Bueno, dentro del diseño geométrico transversal vamos a hablar un poco de la localización y dimensiones de elementos de la vía. Estos se van a proyectar perpendicularmente al alineamiento horizontal y también son fundamentales para estimar los volúmenes de corte y relleno. Por ejemplo, en la imagen se evidencia lo que es el diseño de nuestra calzada. Esto está obviamente con las dimensiones y características que colocamos nosotros. La calzada, bueno, el ancho mínimo de la calzada es de 6 metros, la separación lateral de 0,40 respecto al borde del carril. Estos están diseñados con el vehículo con la velocidad de diseño, que es de 40 km por hora, y el TPA de 537 vehículos por día. Espaldones y bombeo. Los espaldones en sí brindan seguridad lateral y el bombeo en sí garantiza el drenaje superficial de la vía. El espaldón se utilizó de 0,50, el bombeo de 2% hacia bermas y cunetas, lo que nos evita la acumulación de agua y reduce el hidroplaneo. Según la tabla del libro, tenemos un bombeo de 2% y entonces el tipo de rodadura de la superficie está en un rango de muy bueno. Cunetas. Las cunetas son elementos esenciales para el drenaje superficial, diseñadas con forma triangular por su seguridad y facilidad de construcción. Estas se utilizan por sus dimensiones, se utilizan en muchas carreteras, ya que tienen un buen drenaje. Talud de corte. Bueno, los parámetros del talud de corte se determinan según las características geológicas del terreno, siendo el material metamórfico el más predominante en estas secciones. Estos van a tener un ángulo de fricción, pendiente y también su material motorizado. Esta es una sección de la vía donde se va a cortar el relleno. A continuación tenemos también el talud de terraplén. Bueno, los talones de terraplén se definen considerando la altura
del relleno y también la calidad del material disponible en el tramo. Por ejemplo, si se hace un corte, se va a compensar ese material. Entonces, el material que se hace el corte se lo va a utilizar en la parte del relleno. Estas también van a tener pendiente adoptada, unas alturas y va a depender de su geología. Sobreancho en curvas. Bueno, el sobreancho es el espacio adicional en secciones curvas internas, de la parte interna de cada curva, que va a ser necesario para que los vehículos de mayor longitud transmitan de forma segura, ya que en sí con nuestro vehículo de diseño, las ruedas traseras no siguen la misma trayectoria de la rueda delantera. Entonces estas van a ocupar un mayor ancho en las curvas para que no exista accidentes. Esto se va a calcular con el vehículo de diseño, que es W20. El cálculo del sobreancho. Bueno, este se va calculando integrando las dimensiones del vehículo. Por ejemplo, tenemos las dimensiones. Bueno, se calculó con las fórmulas del libro, donde vamos a tener U, L1 y L2 y vamos a tener WC y WT, donde se van a restar y se van a ajustar. Y en este caso tenemos un sobreancho de 1.89. Bueno, distribución del sobreancho. El sobreancho se distribuye de forma progresiva a lo largo de la espiral, ya que no vamos a tener un sobreancho, por ejemplo, una cota de un sobreancho total de 4, digamos. No va a tener 4 alrededor de toda la curva, sino que estos van aumentando y disminuyendo progresivamente. Estas se van analizando cada 5 metros. Por ejemplo, aquí van viendo cómo en la tabla, van viendo cómo se van sumando. Listo, las secciones transversales típicas. Bueno, la forma de la sección transversal típica depende directamente de la topografía del terreno en cada punto trazado, ya sea si va a ser de excavación, de relleno o también mixtas. Para eso se va calculando los volúmenes, donde vamos a tener diferente fórmula. Tenemos la prismoide, tenemos la piramoide y también el tronco de pirámide. Estas van a depender obviamente de su área, si van a ser secciones consecutivas o tenemos, por ejemplo, áreas de cero en corte y tenemos áreas de relleno consecutivas. Por ejemplo, vamos a ver un ejercicio. Bueno, esto aquí el procedimiento ya es lo que dije. Los datos finales, bueno, aquí tenemos el cálculo, datos finales del relleno y corte. Estos se analizaron básicamente en 3 abscisas, para no ser muy largo la explicación. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, para el corte, no tenemos, sí tenemos la consecutiva de 0.08, entonces se va a utilizar la prismoide. Y también, como tenemos los mismos datos en el relleno, también se va a utilizar las prismoides en lo que es. Bueno, acabo de recalcar que estos datos de aquí son áreas. Listo. Y así mismo en cambio, para la última cota se utiliza la piramoide, ya que no tenemos una sección consecutiva, tenemos 0. Y la de relleno se utiliza la prismoide porque sí hay. Estos son los resúmenes de los cálculos, teniendo un volumen total de corte de 64.3 metros cúbicos y de relleno 886.4 metros cúbicos. Estos datos obviamente se van comparando con los de la tabla, con lo que son los cálculos del civil, y nos dan lo mismo. Estos nos van a ir ayudando también a la clasificación del terreno. Listo. Conclusiones y recomendaciones. Bueno, podemos decir que el diseño transversal cumple con la norma MOP y la AASHTO. Y también el sobreancho de 1.89 en sí nos garantiza seguridad en lo que respecta a los tramos de las vías. Recomendaciones: monitorear periódicamente los taludes y también mantener las cunetas limpias de sedimentos.
Movimientos de suelo. Generalidades del movimiento de suelo. Lo ideal sería que todo el material que cortamos nos sirva para rellenar en otro lado. Si tenemos que mover suelos a distancias muy largas, los costos se nos van a las nubes, tal como podemos ver en este cuadro de masa que está aquí en la parte de abajo. Excavación y terreplanes. Un punto clave aquí es de dónde sacamos el suelo cuando nos falta, es decir, las zonas de préstamo. Esta puede ser planificada, que son las que ya vienen definidas en los diseños originales, o autorizadas, que son las que el contratista gestiona sobre la marcha con sus propios permisos. Eso sí, sea de donde sea el material, los terreplanes tienen que cumplir sí o sí con las normas de resistencia vigentes. Factores de compactación. Un concepto físico que no podemos perder de vista es el factor de compactación. Acuérdense que cuando cortamos un suelo en su estado natural, este se esponja y aumenta su volumen, pero luego cuando lo metemos en un terreplan y pasa el rodillo, el volumen se reduce de nuevo. Es importante manejar bien estos volúmenes para evitar costos excesivos al momento de transporte de material. Superficies de compactación. Si estamos preparando el terreno natural en zonas donde va relleno, nos pide un 90% de compactación relativa, pero la exigencia sube al 95% cuando ya no tenemos en terreno natural en zonas de corte. En los terreplanes y zonas, y sobre todo en la subrasante con suelo que es seleccionado, es importante tener en cuenta esto porque es la zona donde va a ir la carga del tráfico vehicular. Análisis de movimiento de suelos. Mirando los totales de la tabla, tenemos un volumen de corte acumulado de 1.558 metros cúbicos frente a un relleno de 1.483 metros cúbicos. El dato clave aquí es que logramos identificar que el 1.545 metros cúbicos se puede reciclar, lo que nos da un margen excelente para compensar casi todo el material dentro de la misma obra. Para planificar la logística de la maquinaria usamos el diagrama de masas de Bruckner. En este esquema técnico, el eje horizontal nos muestra las abscisas o extracción de la vía, y en el vertical va acumulada la sumatoria de los cortes y rellenos. Esto nos alerta si el diseño geométrico nos deja espacios para compensar tierra. Conclusiones y recomendaciones. Como vimos en el volumen de corte, supera ligeramente al relleno, confirmando que el suelo de la propia obra cubre casi todas las necesidades de material. Sin embargo, como recomendación, este pequeño excedente que nos queda al final no se puede botar en cualquier lado. Hay que planificar su transporte a botaderos autorizados, lo que reduce al mínimo el impacto ambiental. A continuación presentaremos los planos que definen los volúmenes de nuestro proyecto.
Gracias por la atención.